Uno de los centros este fin de semana ha sido Bruselas. Usted hasta hace bien poco hacía esos viajes semanales a Estrasburgo, a la propia Bruselas. ¿Reconocía la ciudad que hemos visto este fin de semana por la tele? Sí, con mucha tristeza, porque ha sido mi casa durante muchos meses y es triste ver una ciudad militarizada. En cualquier caso, bueno, creo que poco a poco se va imponiendo el sentido común. Escuchaba hace poco a la señora Federica Mogherini insistir en que la solución no es el envío de tropas y bueno, estoy convencido que los habitantes de Bruselas sabrán continuar su vida de manera normal. ¿Para usted no estamos en guerra, como decía François Hollande? Creo que es una expresión tremendamente desafortunada. Julio Rodríguez, nuestro jefe del Estado Mayor de la Defensa y que es candidato de Podemos por Zaragoza, decía que cuando hablamos de guerra estamos regalando el estatuto de beligerancia a los terroristas y que no es lo mismo la lucha contra el terrorismo que la guerra que libran entre sí ejércitos. La noción de guerra aplicada a la lucha contra el terrorismo la utilizó el señor George Bush en su llamada guerra contra el terror y los efectos fueron desastrosos, no solo en términos de vidas humanas, sino en lo que se refiere a la protección de la seguridad de los europeos. Lo reconocía hace poco nada más y nada menos que Tony Blair, uno de los que posaron en la foto de las Azores, y reconocía: con la guerra de Irak no solamente no logramos nuestros objetivos, sino que hicimos que los europeos estuviéramos en una situación de mayor inseguridad. Creo que el acento fundamental no hay que ponerlo en la palabra guerra, sino en la lucha contra el terrorismo fundamentada en los servicios de inteligencia y en quitarle el agua al pez, como decía el otro día, que eso tiene que ver con hacer, por ejemplo, en España una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acabar con el secreto bancario y conocer cómo se financia el ISIS. Es terrible que España haya tenido relaciones económicas estratégicas tan intensas con países como Arabia Saudí, que están en el núcleo de la financiación de los terroristas. Es decir, que a usted en ningún caso le gustaría que España participara en una operación sobre el terreno, ya no aunque sea Siria, sino como se había comentado las últimas informaciones de los últimos días, ante la posibilidad, por ejemplo, de tomar el relevo de las tropas francesas en el Sahel. Es que yo creo que eso en España solamente lo piensa Albert Rivera. Hemos escuchado nada más y nada menos que a Javier Solana, que no es sospechoso de simpatías por Podemos y que fue secretario general de la OTAN, decir que operaciones terrestres no. Federica Mogherini ha dicho lo mismo ha dicho el ministro de Exteriores holandés. Creo que es muy importante en este momento apostar por la responsabilidad de Estado. Cuando yo escuchaba a Hollande, entiendo su situación y entiendo su temor y que se sienta pequeñito, enano frente a Marine Le Pen. Pero creo que hay que pensar con la cabeza, creo que hay que recordar lo que significó De Gaulle y lo que significó la altura de Estado y saber que los europeos tenemos que tener una política de defensa propia, una política exterior propia y que la clave está, y esto se lo conté al presidente del gobierno y le vi muy receptivo, en que Rusia, Estados Unidos y Francia se pongan de acuerdo no tanto sobre el tipo de operaciones militares que hay que hacer, sino cómo se estabiliza políticamente Siria, porque la clave es la estabilización política. Hace poco Hillary Clinton reconocía: hemos fracasado en impulsar una milicia anti-al-Assad. Una milicia anti-al-Assad era precisamente lo que está detrás del Estado Islámico. Creo que hay que buscar, en este caso, soluciones más inteligentes, porque los bombardeos no solamente producen lo que algunos llaman eufemísticamente daños colaterales, que son víctimas civiles que mueren, sino que no nos hacen necesariamente más seguros. Y es terrible ver cómo algunos en este momento echan la culpa a los refugiados, que son las primeras víctimas del terrorismo yihadista. Creo que de todas formas en España poco a poco se está recomponiendo un consenso. Creo que Albert Rivera va a rectificar. Creo que debería apoyarse más en Javier Nart, que sí sabe de política internacional, y seguramente dentro de muy poco estemos hablando de soluciones y un compromiso político colectivo para enfrentar una amenaza que nos afecta a todos los europeos y que, por desgracia, tiene que ver con el fracaso de las cosas que se hicieron en el pasado. ¿Qué va a hacer Podemos ante el pacto antiyihadista? Nosotros seguimos haciendo propuestas. Desde el minuto cero pedimos al presidente del Gobierno que nos convocara a todas las reuniones, que aunque nosotros no estemos de acuerdo con el endurecimiento del Código Penal y propongamos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para perseguir el secreto bancario, tenemos plena disponibilidad para todas las reuniones. Y que lo fundamental no es el nombre del que se dote cada uno, sino proponer soluciones. Desde el primer día dijimos: hay un problema con la venta de armas a Arabia Saudí. Es el principal país no OTAN al que nosotros exportamos armas y eso
eso no puede ser. Cuando nos preguntan, ¿pero por qué vais a hacer a alguien como Julio Rodríguez, un general ministro de Defensa? Pues para terminar de una vez con los lobistas de la industria armamentística, como el señor Eduardo Serra o el señor Pedro Morenés, al frente de nuestro Ministerio de Defensa. Con Julio Rodríguez eso se terminaría. No puede ser que nuestro país tenga relaciones tan intensas con países en donde ha habido fundaciones supuestamente caritativas que están detrás de la financiación del Estado Islámico. El Estado Islámico contrabanda con petróleo en Turquía, que es un país de la OTAN y un país que se supone que es un aliado nuestro. Esto no se resuelve a bombazos, se resuelve con inteligencia política y nosotros vamos a seguir apostando por crear ese Consejo de Paz, que tiene que ser también un consejo de inteligencia en el que haya no solamente formaciones políticas y sectores de la sociedad civil, sino también expertos en defensa y expertos en resolución estratégica de conflictos. Creo que es el momento de actuar con la cabeza y no con el estómago. ¿Y cree que de alguna manera encontrarán un acuerdo en lo esencial de todos los partidos? Creo que hay más cosas que nos unen a las cosas que nos separan y creo que según ha ido avanzando la semana, cada vez más sectores han ido dando la razón a Podemos. De Arabia Saudí hablamos nosotros solamente el primer día y ahora todo el mundo reconoce que con Arabia Saudí hay que cambiar el tipo de relación que tenemos. Nosotros hablamos desde el principio de un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y Francia para estabilizar políticamente la zona y ahora hay más actores que hablan en esas claves. Cuando tuve la conversación, varias conversaciones con el presidente del gobierno, le encontré mucho más sensato que, por ejemplo, Albert Rivera sobre esta cuestión, que inmediatamente se lanzó al envío de tropas y a la retórica de Aznar, y creo que ya está rectificando, que se ha dado cuenta que quizá se le calentó la boca, y creo que hay que elogiar que cuando uno se equivoca pues rectifica, cuando uno mete la pata puede rectificar, y creo que poco a poco se impone el sentido común y que las fuerzas políticas y los diferentes actores de la sociedad civil estamos obligados a ponernos de acuerdo y nuestra mano sigue tendida e insistimos, el presidente del gobierno tiene que convocar una reunión ya. Ha pasado más de una semana y nosotros seguimos esperando a que se convoque a esa reunión, a la que iremos con folios y folios de propuestas de solución. Nuestro plan se lo hemos enviado ya al presidente de la comisión en la que yo participé en el Parlamento Europeo, la comisión NAFET de Asuntos Exteriores, lo tiene Martin Schulz, lo tiene la señora Mogherini, se lo enviamos también al presidente del gobierno que lo leyó. Nosotros vamos a seguir trabajando. En ese equipo no solamente está nuestro gabinete de internacional, está también Julio Rodríguez, que de cuestiones de estrategia y de defensa sabe, y estamos a la disposición del gobierno porque en esto tenemos que trabajar todos juntos. Quedan 4 semanas para las elecciones generales. Usted le ha cambiado la vida en los últimos años, de profesor de ciencia política, ahora mismo aspirante a la Moncloa. ¿Cómo ve los sondeos? El último lo veíamos hoy en el periódico ABC, parece que ha superado un poquito ese bache que parecía que Podemos estaba a la baja, pero se afianza como en la 4ª posición. ¿Cómo ve los sondeos? Nosotros siempre somos prudentes, cuando nos dicen que estamos subiendo y cuando dicen que estamos bajando. Nosotros no olvidamos que un mes antes de las elecciones europeas los sondeos nos daban entre 0 y 1 diputados y tuvimos 5. Y como decía Ada Colau hace poco, si fuera por los sondeos yo no sería alcaldesa de Barcelona. Si llega a ser por los sondeos, ni Manuela Carmena es alcaldesa de Madrid, ni Ada Colau alcaldesa de Barcelona. El caso de Coruña es todavía más grave. Recuerdo que los sondeos de la Voz de Galicia decían que Ciudadanos superaba la candidatura de La Marea y resultó que Ciudadanos no tuvo ni un concejal y Xulio Ferreiro es el alcalde de A Coruña. Creo que en esto hay que ser prudente. Y si algo señalan todos los sondeos de opinión es que nunca en la historia de España ha habido tantos indecisos y tanta gente que no sabe lo que va a votar. Nosotros somos optimistas y pensamos que lo que ocurrió en las elecciones municipales, en las que el cambio llegó a las principales capitales españolas, va a ocurrir también en las elecciones generales y que vamos a ganar. Vito. Buenos días, señor Iglesias. Vamos a ver, desde aquel Pablo Iglesias que conocimos previo a las elecciones europeas, que instaló el concepto de casta o la anticasta, etcétera, etcétera, al de hoy hay una moderación, por lo menos formal. ¿Qué ha ocurrido en realidad? ¿Le parece a usted que efectivamente dedicarse a la política, los políticos, la vida no era tan perversa como probablemente lo veía usted hace 3 años? Hay cosas que han cambiado en este país precisamente porque llegamos nosotros, pero casta sigue habiendo. Hoy estamos viendo cómo la silla que deja vacío el señor Rodrigo Rato en el Consejo de Administración de Telefónica la va a ocupar la señora Trinidad Jiménez. Eso es la casta. La casta es esa manera de actuar que comunica los consejos de ministros con los consejos de administración de las grandes empresas. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el Partido Socialista se avergüenza.
Es decir, antes de que surgiera Podemos, el Partido Socialista sacaba pecho y decía, sí, estamos orgullosos de tener a nuestros exministros y a nuestros expresidentes en gas natural, en Endesa, en Iberdrola y en Telefónica, y ahora se mueren de vergüenza. Cuando le dije esto a Pedro Sánchez me contestaba, es que Trinidad es muy buena persona, y seguro que es muy buena persona. El problema es que es una tomadura de pelo que al final esas empresas estratégicas puedan utilizar a exministros y a expresidentes para defender sus intereses, cuando lo que deberían hacer esas personas es defender los intereses de los ciudadanos. Es verdad que nosotros en estos últimos 2 años, pues se nos ha puesto a veces el gesto más serio, porque ahora somos una fuerza que aspira a gobernar en España. Y eso implica, bueno, muchos elementos de responsabilidad, saber que los márgenes de cambio son estrechos, pero creo que en realidad hemos contribuido a que cambien muchas cosas en España. España ya no es lo que representa el Parlamento español ni lo que representa la Moncloa. España es otra cosa, y de lo que se trata ahora es de que ese Parlamento, después del 20 de diciembre, se parezca a España y que la Moncloa se parezca un poco más a España. Y creo humildemente que nosotros hemos contribuido a que gente normal, a que gente que tiene que ver con España y con sueldos, porque nosotros hemos demostrado que se puede ocupar un cargo público cobrando 3 salarios mínimos y no pasa nada. Trabajamos muy bien y así nos lo reconocen en todos los parlamentos. Pues que gente así, parados, pequeños empresarios, autónomos, trabajadores y también los mejores, magistrados, militares, personas que por su prestigio profesional pueden demostrar que pueden gobernar muy bien, vayan a estar en mi próximo gabinete de ministros y también en el Parlamento. Muy breve, lo de las puertas giratorias se aplica también a los magistrados. Por ejemplo, los hay que van en su lista y pueden volver en cualquier momento. Es que es completamente diferente. Que alguien por haber sido ministro termine ganando una barbaridad de dinero en el consejo de administración de una empresa, eso es una puerta giratoria. Que, por ejemplo, digamos, el señor González, después de ser presidente del gobierno, ejerciera la abogacía, eso es ejercer su profesión. Del mismo modo que el señor Aznar, que creo que es inspector de Hacienda, pues que volviera al Ministerio de Hacienda a trabajar como inspector, eso es lo normal. Pues que una persona que es magistrado pida una excedencia y ejerza sus derechos civiles como ciudadano y diga, pues después de 2 años se ha terminado esto de la política porque 8 años ya está bien y porque la política no puede ser una profesión, y yo me reintegro después a mi trabajo para el que se ha aprobado una oposición. No es que venga Iberdrola o Endesa y me pague un sueldazo por ir a 2 reuniones al mes, que es lo que estaba ocurriendo. Yo creo que está bien que la política no se profesionalice, que no sé, por ejemplo, un periodista, un juez, un militar, cualquier profesional pueda decir, bueno, pues yo ahora me dedico a la política 4, 8 años y después vuelvo a mi profesión. Lo que son las puertas giratorias es que alguien que a lo mejor es abogado, de repente le fichan como si fuera un hacha de las finanzas para estar en Telefónica. No le fichan por eso, le fichan por los contactos que tiene por haber ocupado un cargo público representando a los ciudadanos. Y eso es una tomadura de pelo, porque no es aceptable que alguien gane un sueldo de escándalo por los contactos que ha adquirido porque los ciudadanos le han votado. Y nosotros decimos, esto hay que blindar la Constitución para acabar con estas puertas giratorias. Un ejemplo con el que se explica muy bien por qué en España tenemos energía nuclear. La energía nuclear todo el mundo reconoce que es peligrosa, y lo hemos visto en Fukushima, lo vimos en Chernóbil, un peligro para la salud pública, y los especialistas dicen que además es cara. ¿Por qué la tenemos? Pues porque hay muchos intereses de empresas como Iberdrola en la energía nuclear. ¿Y cómo es posible que los políticos lo consientan? Porque al final muchos terminan en los consejos de administración de Iberdrola o de Endesa. Si nosotros llegamos a gobernar, nosotros acabamos con la energía nuclear y decimos hay que apostar por la eólica, hay que apostar por la energía solar y limitar la dependencia que tiene nuestro país con los combustibles fósiles. Eso es lo que explica cómo la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino que tiene que ver con el sistema económico y con esas puertas giratorias. Tendremos un país mucho más decente y mucho más eficiente económicamente si evitamos que exministros y expresidentes acaben en consejos de administración de empresas estratégicas que no siempre responden al interés general. Y además aquí hay una cosa clave que yo he aprendido de los liberales, es necesaria más competencia. Y esa dinámica de puertas giratorias crea situaciones de oligopolio que hacen que, bueno, pues en España estemos pagando la 4ª electricidad más cara de Europa y que el presidente de Iberdrola ganara en un día 42.000 euros. Eso no es propio de un país como España. Lucía. Sí, buenos días, señor Iglesias. Le voy a hacer 2 preguntas. Una muy concreta y que le ruego, por favor, que me conteste sí o no. ¿Votaría usted a la señora Forcadell otra vez, como votó la mitad de Cataluña, así que es pot, teniendo en cuenta cómo se está comportando como presidenta? No.
No le votaría. No volvería a hacerlo. Nosotros votamos a la señora Forcadell, solamente 5 de nuestros diputados, porque entendíamos que había que dar la posibilidad de que el Parlamento funcionara, constituir una mesa y que pudieran intervenir los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Y creo que la señora Forcadell no ha estado a la altura. Cuando a ti te votan para ser presidente de un Parlamento, eres el presidente de todo el Parlamento, no solamente de tu grupo, y creo que es enormemente decepcionante. Creo, en cualquier caso, que nosotros demostramos una enorme lealtad institucional al decir, lo primero es que esta mesa, que tiene que ser plural y en la que tienen que estar representados todos los partidos, pueda funcionar y que podamos escuchar a todos los portavoces, porque un Parlamento, además de hacerse declaraciones, permitirse hacer declaraciones que no van a ningún sitio, tiene que poder funcionar y representar a los ciudadanos. La segunda es, usted efectivamente abrió camino en la política española, usted mismo lo acaba de decir. ¿No tiene usted la sensación de que por el camino que abrieron ustedes se ha colado Albert Rivera? Pero eso no es una cosa mala. Yo creo que Albert Rivera... Pero ¿tienen ustedes esa sensación? No digo que sea malo. Bueno, o sea, creo que de alguna forma... Pues hay mucha gente que en el pasado votó al Partido Popular que puede decir, pues nos gusta más Ciudadanos y Albert Rivera, y eso no es una cosa mala en la política española. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas con Albert. Hemos visto una cosa inédita en la política de este país, que dos formaciones políticas distintas pueden tener un debate diciendo de vez en cuando, estoy de acuerdo, en esto nos podemos entender. Si te das cuenta, cuando yo critico a Albert es cuando se parece a lo viejo. Cuando dice, el presidente del gobierno tiene que ganar 300.000 euros y sin embargo no puede haber un salario mínimo. Digo, esto es como la casta de siempre, Albert. O cuando dice, mandemos tropas a Siria o tropas a donde haga falta. Esto es como Aznar. O cuando plantean propuestas económicas que recuerdan a las de la Fundación FAES. Pero que haya una fuerza política nueva con la que nosotros podamos tener incluso otro tono. O sea, que nos saludemos amistosamente, que podamos decir en algunas cosas estamos de acuerdo. Eso es bueno para España y nosotros estamos encantados de haber sido los primeros que hemos abierto un camino para que puedan llegar otros también. Es verdad que hay que distinguir entre los que queremos cambiar las cosas de verdad y a veces los que da la impresión de que solo quieren poner maquillaje, pero que en España se hable ya claramente de nueva política y de vieja política, que cada vez más ciudadanos tengan claro que Partido Popular y Partido Socialista son lo viejo. Yo creo que es algo que revela una tendencia histórica y creo que revela un futuro alentador en muchos aspectos. Buenos días, señor Iglesias. Volviendo a la lucha contra el Daesh, usted decía hace un momento, todas las decisiones que se tomen han de ser con un acuerdo internacional. En ese contexto le planteo una hipótesis, yo creo que probable. Si Francia nos pide ayuda para intervenir militarmente sobre el terreno, si lo hace formalmente, ¿qué hacemos? ¿Usted qué haría? ¿Atender la llamada de un aliado o desatender esos compromisos internacionales que tenemos como país? La llamada, lo primero, hay que atenderla y hay que escuchar esa petición, hay que reunirse y hay que ver si esa petición es razonable o no es razonable. Yo lo he dicho desde el principio. Yo entiendo la situación en la que se encuentra el señor Hollande y entiendo su pánico frente al Frente Nacional, frente a que una opción de extrema derecha pueda ganar las elecciones con un discurso que culpa de los atentados yihadistas a los refugiados y a los emigrantes. Y entiendo el pánico de Hollande. Le pediría altura de Estado, porque la ineficiencia de la intervención de tropas no es una cosa que plantee Podemos en España, es una cosa que plantea Javier Solana, que plantea Federica Mogherini, que plantean buena parte de los socios europeos. Entonces le diría, sentido común. Una operación de seguridad para proteger a los europeos, para proteger a los franceses, no puede ser nunca una operación de propaganda, digamos, de enseñar el músculo, de estamos dispuestos a cualquier cosa. A mí me preocupó cuando veía a los aviones franceses despegar como si eso fuera un espectáculo, cuando el bombardeo sobre posiciones del ISIS es algo que viene haciendo Francia desde mucho antes. El anterior bombardeo fue en septiembre y eso no ha hecho que los franceses estuvieran más seguros. Entonces, claro que atendería una llamada, pero nos podríamos a discutir sobre el terreno. Y otra cosa, con la vida de los soldados españoles no se juega. Cuando escuché a Albert Rivera decir tropas, 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 es decir, cuando podemos tener una situación en la que vuelvan en cajas de madera soldados españoles, de esto no se puede hablar a la ligera. Tenemos que reunirnos las fuerzas políticas, tiene que hablar el Parlamento. Y si hay soldados españoles que se van a jugar la vida, a lo mejor hay que hacer un referéndum y preguntarles a los ciudadanos españoles. No es la vía, que yo entiendo que es la más adecuada. Y si hay tiempo también una de carácter ya interno. En su partido, usted hace un momento nos decía, este sería mi ministro de Defensa, en alguna otra ocasión ha repartido más cargos ministeriales, y ya en el ámbito, insisto, interno, también en la confección de las listas,
están eligiendo algunos candidatos que no son los que más respaldo tenían de sus propias bases. Se lo pregunto por si, no sé, eso es vieja política, no choca con el espíritu fundacional de Podemos, que se elijan, digamos, a candidatos más afines al aparato, a la dirección, que a lo que planteaban las bases. Nosotros, por suerte, hemos hecho unas primarias abiertas a la ciudadanía, en la que votaban no solamente la gente de Podemos, sino cualquier ciudadano. Usted mismo, si se quiere inscribir en la página web, puede participar en las primarias. Y así es como se han hecho las listas. A eso añadimos una política de incorporaciones y de alianzas en algunos territorios que sometimos a referéndum de la gente. Es la primera vez que una fuerza política en España somete a referéndum su estrategia de alianzas. Gracias a eso, creo que tenemos una lista como la que tenemos, en la que tenemos al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, a la ex portavoz de Jueces para la Democracia, al juez que presidía la audiencia encargada de juzgar el caso Noos en Baleares. Vamos a tener la primera diputada de etnia gitana en España, la primera diputada afroespañola que va a estar en el Parlamento. Además de eso, en nuestra lista hay gente normal, pequeños empresarios, autónomos, trabajadores. Creo que precisamente por habernos abierto a la ciudadanía podemos tener una lista que representa a España y vamos a poder tener un gobierno de los mejores que además se parezca a España. Pablo Iglesias, gracias por venir y desayunar aquí un rato con nosotros. Un placer, María, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.